profesor, compañeros todos. Hoy, mi grupo tiene el placer de presentarles el desarrollo de los problemas de química orgánica. Empezamos con el problema 239, que dice así. La N-metilpirrolidina tiene un punto de ebullición de 81 grados Celsius y la piperidina tiene uno de 106 grados Celsius. A. Explique esta gran diferencia de 25 grados Celsius en el punto de ebullición de estos dos isómeros. B. El tetrahidropirano tiene un punto de ebullición de 88 grados Celsius y el ciclopentanol uno de 141 grados Celsius. Estos dos isómeros tienen una diferencia entre sus puntos de ebullición de 53 grados Celsius. Explique por qué los dos isómeros que contienen oxígeno tienen una gran diferencia mucho más grande en sus puntos de ebullición que los isómeros de las dos aminas. Y la C, que dice, la N.N dimetilformamida tiene un punto de ebullición de 150 grados Celsius y la JV metilacetamida tiene uno de 206 grados Celsius, lo que da una diferencia de 53 grados. Explique por qué estos dos isómeros nitrogenados tienen una diferencia mucho más grande en sus puntos de ebullición que los isómeros de las dos aminas. También explique por qué estas dos amidas tienen puntos de ebullición más elevados que cualquiera de los otros 4 compuestos mencionados. A. La piperidina tiene un enlace nitrógeno-hidrógeno, por lo que puede formar enlaces de hidrógeno con otras moléculas de sí misma. La N-metilpirrolidina, no tiene enlaces nitrógeno-hidrógeno, por lo que no puede formar puentes de hidrógeno y requiere menos energía para separar una molécula de otra. Respuesta para la pregunta B. Se tiene que plantear dos cosas. Primero, debemos comparar el punto de ebullición del ciclopentanol y el tetrahidropirano. Aquí tenemos que el ciclopentanol puede establecer enlaces de hidrógeno con sus vecinos, mientras que el otro no. Los compuestos de hidrógeno tienen una mayor diferencia en los puntos de ebullición que los compuestos de nitrógeno, y esto se debe a su momento dipolar de las moléculas. En este caso, de enlace para carbono-oxígeno e hidrógeno-oxígeno. Es mucho mayor que el de carbono-nitrógeno e hidrógeno-nitrógeno. Los enlaces con el oxígeno están más polarizados, con mayor separación de cargas que en los enlaces con el nitrógeno. El punto de ebullición de la molécula de tetrahidropirano tendrá una atracción dipolar mucho más fuerte, y el grado de ramificación del tetrahidropirano es ligeramente menor que el de N-metilpirrolidina, por lo que el punto de ebullición del tetrahidropirano a una temperatura ligeramente superior es razonable. La comparación de los puntos de ebullición y la del ciclopentanol y la piperidina marcará una gran diferencia, ya que la mayor polaridad de oxígeno-hidrógeno y nitrógeno-hidrógeno se refleja en más oxígeno negativo y más hidrógeno positivo, lo que conduce a una mayor atracción intermolecular. Es que el enlace de hidrógeno causado por OH es mucho más fuerte que causado por NH, o sea, nitrógeno-hidrógeno. Y la respuesta de la última pregunta es, la primera estructura del NN-dimetilformamida no tiene enlaces de hidrógeno porque no tiene enlaces oxígeno-hidrógeno o nitrógeno-hidrógeno, pero es una estructura altamente polar y tiene un gran momento dipolar, por lo que su fuerza intermolecular dipolo-dipolo es muy alta. Además de la fuerte interacción dipolo-dipolo, la segunda estructura también tiene un enlace de hidrógeno debido al enlace nitrógeno-hidrógeno, que se refleja en su punto de ebullición más alto. Dado que la forma de resonancia exacerba la interacción dipolo-dipolo, los puntos de ebullición de ambas amidas son más altas que las demás. Problema número 2.40. ¿Cuáles de los siguientes compuestos puros pueden formar enlaces por puente de hidrógeno? ¿Y cuáles pueden formar enlaces por puente de hidrógeno con agua? Como podemos ver, la respuesta A, B, D, G, H y L
Son correctas. Sí pueden hacer puente de hidrógeno. Mientras que la respuesta C, E, F, I, J y K no pueden hacer ningún puente de hidrógeno porque su estructura no cumple con los requisitos para hacer un puente de hidrógeno. Por ejemplo, no cumple con una de ellas que es tener un hidrógeno al lado. Como podemos ver, estas son ilustraciones representativas de los compuestos anteriormente vistos. Problema 2.41. Prediga cuáles compuestos de cada par tiene el punto de ebullición más alto. Respuesta A. Tiene el punto de ebullición más alto porque tiene un grupo de hidróxido que forman un enlace de hidrógeno entre sí, que unen las moléculas entre sí y requiere una temperatura más alta para pasar las moléculas a través de su fase de vapor. Respuesta B. El péntano tiene el punto de ebullición más alto porque tiene un peso molecular más alto que el butano. Respuesta C. Tiene un punto de ebullición más alto, se puede decir que el alcohol isoamílico tiene un punto de ebullición más bajo porque su ramificación lo hace más bajo. Respuesta D. El cloropéntano tiene mayor punto de ebullición, -1. En el problema A, el 2-propanol, ya que su estructura consta de un OH que dota a la estructura del enlace del hidrógeno. Aumenta así el Pe, ya que la energía requerida para romper esos puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno son muy altas, por eso aumenta su punto de ebullición. En el problema B, el butano y el pentano son estructuras lineales como los alcanos. Alcanos quiere decir que tiene su estructura, que su estructura está bastante compacta y ejerce sobre ellos lo que es el enlace o fuerza de Van der Waals. Entre menor sea la interacción de Van der Waals, mayor será el punto de ebullición. En que se resume esto, que entre mayor el peso molecular del compuesto, menor será el punto de ebullición, como podemos ver en el butano, que dice que es -1 grado centígrados. El pentano aumenta un enlace más de carbono. En ese aumento, el enlace de carbono ocurre una línea exponencial, en la cual la fuerza de Van der Waals se reduce y al reducirse las fuerzas de Van der Waals aumenta el punto de ebullición. En resumen, el pentano tiene mayor punto de ebullición ya que su peso molecular es mayor. En el problema C, es casi lo mismo básicamente. Por aquí cambia que el pentano tiene el mismo peso molecular que el isopentano. O sea, si contamos la estructura de pentano y isopentano, tiene el mismo peso molecular y tienen la misma cantidad de hidrógeno y la misma cantidad de átomos carbono y carbonos. Entonces, ¿por qué su punto de ebullición es menor? Esto se debe a que el isopentano, pues aquí ocurre que la estructura es ramificada. El pentano es una estructura lineal, o sea que es más difícil de interrumpir sus fuerzas de Van der Waals. O sea, los enlaces, en cambio, cuando están ramificados, la interacción externa con el calor es más fácil y puede romperse fácilmente los enlaces. Esto quiere decir que el pentano es mayor en punto de ebullición al isopentano, ya que es una estructura, un alcano lineal y isopentano ramificado. El pentano con 36.1 y cloropentano tiene mayor punto de ebullición. Nos preguntamos el por qué tiene mayor punto de ebullición.
Bueno, simplemente porque está halogenizada y esta está reemplazada. Uno de los hidrógenos está sustituido por un cloro. Lo que pasa con el cloro es que es altamente reactivo y es más difícil a la fuerza de calor o cualquier otra interacción externa para romper sus enlaces. Ya que el cloro tiende a ser más reactivo y alar electrones y separar ese enlace que necesita con gran cantidad de energía. Y ahí se dispara el punto de ebullición. El cloropentano tiene mayor punto de ebullición ya que en la estructura del alcano ya está constituido por un halógeno y por lo general, los halógenos reactivos y no permiten el rompimiento fácil de los enlaces. El problema 243 dice así: el dimetil sulfóxido se ha utilizado como ungüento antiinflamatorio para caballos de carrera. El DMSO y la acetona parecen tener estructuras similares, pero el átomo de carbono del carbón en la acetona es plano, mientras que el átomo de azufre del azufre en el DMSO es piramidal. Dibuja estructuras de Lewis para el DMSO y la acetona. Prediga sus hibridaciones y explique estas observaciones. Aquí tenemos los dibujos. Se puede ver, Edrica. Y dice: la segunda forma de resonancia muestra 4 pares de electrones alrededor del átomo de azufre, una configuración electrónica que requiere hibridación sp3. El azufre en el DMSO no puede ser sp2 como el carbono en la acetona, así que esperaríamos que la geometría del azufre fuera piramidal. O sea, que los 4 pares de electrones alrededor del azufre requieren una geometría tetraédrica, pero los 3 átomos alrededor del azufre definen su forma como piramidal. En este caso identificaremos los grupos funcionales de los siguientes compuestos. Antes de todo, un grupo funcional es un átomo o un arreglo de átomos que siempre reaccionan de una forma determinada. Además, es la parte de la molécula responsable de su comportamiento químico, ya que le confiere propiedades características. Muchos compuestos orgánicos contienen más de un grupo funcional. La penicilina está conformada por un grupo de amidas. Las amidas son sustancias que, además del grupo carbonilo, presentan en su estructura un grupo amino. También tenemos el benceno o fenil, el tioéter, la acetona, que está unido a 2 radicales que pueden ser iguales o diferentes. También tenemos la amina ternaria, que las aminas son compuestos químicos orgánicos que se consideran como derivados del amoníaco y resultan de la situación de uno o varios de los hidrógenos de la molécula de amoníaco. Y aquí tenemos un ácido carboxílico. En dopamina encontramos con el alcohol secundario. El alcohol secundario tiene el carbono portador del grupo hidroxilo unido a 2 carbonos. Aquí lo podemos ver tanto como en el primero como en el segundo. El tercero está formado por un benceno
y el cuarto por amina primaria. El alcohol unido al grupo benceno se conoce como fenol. Cuando el benceno presenta dos grupos de alcoholes, recibe el nombre de catecol. En la capsaicina tenemos el primero como un éter, el segundo un alcohol secundario, el 3 está formado por un benceno, el 4 por una amida y el 5 por un alqueno. Los alquenos son hidrocarburos insaturados que tienen doble enlace de carbono. Un alcohol unido al benceno se conoce como fenol. En la tiroxina, en el primero tenemos un alcohol, en el segundo está formado por un benceno, el tercero por un éter, el cuarto nuevamente por un benceno, una amina primaria y un ácido carboxílico. El oxígeno unido a dos bencenos se suele llamar difeniléter. En la testosterona está compuesto por una cetona, por un alqueno, un alcohol secundario y en el cuarto se le dice un conjunto de ciclos, que este conjunto de ciclos contiene ciclopentano y ciclohexano.